Gracias a Dios, continuamos con nuestro estudio bíblico del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y hoy estaremos revisando la cuarta parte del capítulo 18. Habíamos visto ya anteriormente a Pablo, tanto en Atenas como en Corinto, pero hoy se menciona el final del segundo viaje misionero de Pablo. Entonces, propiamente el viaje terminaría en Corinto, pero vamos a ver un antecedente adicional. Pablo deja la ciudad de Corinto junto con Aquila y Priscila. Aquí nosotros vemos exactamente que hay una despedida. ¿Por qué? Estamos viendo el final de este viaje misionero, salían de Corinto, pero más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, a diferencia de las ciudades anteriores, porque recordemos, en la mayor parte de las ciudades donde él estaba, casi siempre era obligado a salir de ese lugar por aquellos opositores a que se predique la palabra de Dios, las buenas nuevas. Pablo no fue forzado a salir de Corinto, aquí fue muy diferente, se quedó allí por muchos días, cumpliendo la promesa que Jesús le hizo. Porque recordemos, y ya lo habíamos revisado, que allá en Hechos, en este mismo capítulo 18, pero en los versículos 9 y 10, hubo una promesa de parte de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Recordemos aquí qué es lo que dice la palabra de Dios, que está escrito. Entonces dice, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Mire, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bajo esa promesa, sabiendo que era un lugar extremadamente difícil para predicar, pero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, esto fue posible. Es más, y no hubo oposición, no hubo nadie que le haga daño a Pablo. Recordemos que hasta las autoridades consideraron que no estaba haciendo nada malo. Entonces, es por esto que aquí nosotros nos damos cuenta. Siempre Dios tiene un propósito y sabe exactamente los tiempos y en dónde debe ser predicada la palabra de Dios. Pero menciona aquí y con él Priscila y Aquila. ¿Qué es lo que sucede? Que el momento en que Pablo sale de Corinto también los lleva a sus amigos. Pablo había desarrollado una amistad y compañerismo tan profundos con esta pareja casada que ellos decidieron ir con él cuando se decidió ir hacia el este de regreso a Jerusalén y luego a Antioquía. Entonces, el propósito de Pablo era regresar directamente ya hasta Jerusalén y Antioquía, de donde salió, de donde siempre inicia sus viajes misioneros. Pero se produce algo adicional, algo que Pablo consideró que era necesario. Dice, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Lo más probable de este voto que se menciona aquí se refiere precisamente al voto del Nazareo, donde nosotros podemos ver en el libro de Números capítulo 6, relata ahí precisamente y de qué consistía el voto del Nazareo. El voto del Nazareo no era otra cosa sino que uno de estas personas sea separado. Significa, era una persona del sexo masculino o femenino que se había separado completamente para el Señor. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con Pablo? Él hizo este voto nazareo, ¿no es cierto? Indicando, o mejor aún, mostrándose a los demás que él estaba consagrado para Dios. Entonces menciona, dice, por lo general este voto era tomado por un cierto periodo de tiempo, perdón,
Y una vez completo, el cabello que se había dejado crecer libremente era cortado y ofrecido al Señor en una ceremonia especial en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver exactamente en el mismo capítulo 6 de Números, versículo 18. La palabra de Dios dice: entonces el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, y tomará los cabellos de su cabeza consagrada y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Sí, entonces, ¿qué es lo que sucede? Si aquí está mostrando exactamente el lugar y cómo se tiene que hacer todo esto, pero Pablo consideró que él tenía que hacerlo en ese lugar, en ese momento, para demostrar a todos aquellos convertidos, los judíos convertidos, que él no estaba en contra de la ley. Aquí menciona en este enunciado: el propósito del voto de un nazareo era expresar una consagración única a Dios, prometiendo abstenerse. Aquí vienen 3 puntos importantes: de todo producto procedente de la vid, no cortarse el cabello y nunca acercarse a un cadáver. Estos eran los 3 puntos principales que también, recordemos, ¿no es cierto?, tenía determinado para Sansón. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros vemos exactamente que si esto lo hizo Pablo, era con un propósito, como dijimos anteriormente. El que Pablo haya cumplido con este voto muestra que la oposición por parte de los judíos hacia su trabajo misionero no lo había hecho antijudío. Él estaba demostrando que no tenía nada contra la ley judía. Él nunca olvidó que era judío, que su Mesías era judío, que el cristianismo es judío y que los rituales y las formas del Antiguo Testamento aún, escuche esto por favor, aún podrían usarse para un buen propósito. Entonces, aparentemente, aunque Pablo insistía en que las ceremonias y los rituales judíos no debían ser exigidos a los gentiles, no vio nada malo en que los creyentes judíos deseaban observar tales ceremonias. Presumiblemente, si su cumplimiento en Jesús también era reconocido. Es muy importante, él no estaba yendo en contra de la ley, pero tampoco estaba en contra del evangelio que predicó nuestro Señor Jesucristo, que por cierto está siempre basado en la ley de Moisés. Aquí hay un comentario de William Barclay. Sugiere que el motivo de Pablo fue la gratitud para ofrecer este voto nazareo. Sin duda, Pablo estaba pensando en toda la bondad de Dios para con él en Corinto, y tomó este voto para mostrar su gratitud. Sí, puede ser, pero recordemos lo que está escrito y en realidad cuál era el propósito de este voto nazareo, sino la separación o consagración. Entonces, dice aquí este enunciado: pero el propósito del voto nazareo parece ser más sobre la consagración que sobre el agradecimiento. Tal vez la mundanalidad del Corinto hizo que Pablo quisiera expresar su dedicación y separación para el Señor más que nunca. De esa manera, él estaba también respaldándose en la creencia de las Escrituras, ¿no es cierto?, pero adicional también mostrando su compromiso con Jesús. Entonces, por tradición, un voto nazareo solo podía cumplirse en Judea. Pero Pablo empezó este voto en Cencrea, no en Judea. El que Pablo haya adoptado este voto fuera de los límites de la tradición judía puede indicar un deseo de practicar una observancia más puramente bíblica de los rituales judíos.
mostrando allí que sí, él lo hacía y él estaba entregando su voto en ese lugar, pero vamos a ver más adelante, no lo consumió, no lo terminó allí ese voto nazareo. Dice, y llegó a Éfeso, porque al salir de Corinto fueron directamente a Éfeso. Pablo quería predicar en Éfeso, esto recordemos, está allá escrito en el capítulo 16, versículo 6 de Hechos, en donde Pablo quería ir a Éfeso, Pablo quería predicar en Éfeso, pero el Espíritu Santo no lo permitió en ese momento, en ese tiempo. Entonces Pablo quería predicar en Éfeso unos 2 años antes, pero fue impedido por el Espíritu Santo. Ahora, el mismo Espíritu Santo le dio la oportunidad de predicar en esta importante ciudad y fueron vistos grandes resultados. Por lo tanto, lo que nosotros podemos ver aquí es que al estar Pablo en la ciudad de Éfeso, eh, Dios le permitió hacer todo esto en su tiempo. ¿Por qué? Vamos a ver que él pasó por situaciones bastante difíciles y complicadas, tanto en Atenas como en Corinto, considerando que esto implicó mayor experiencia y conocimiento para poder llegar a ese lugar, a esa ciudad muy grande y muy importante llamada Éfeso. Entonces, Dios tiene un tiempo especial para todo en nuestras vidas. Si no era simplemente lo que Pablo quería, si Pablo lo hubiera podido discernir anteriormente, entonces el Espíritu Santo en realidad estaba diciendo, espera, nada más, no le estaba prohibiendo predicar en ese lugar. Cuando él quería ir a Éfeso, en vez de no, algunas veces Dios dice, espera. Y él siempre sabe lo que hace cuando lo dice. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que definitivamente era el momento, era el tiempo apropiado, propicio para que sea predicada la palabra de Dios en ese lugar. Pero aquí vamos a ver lo que Pablo quería hacer porque salió de Corinto con un propósito, llegar a Judea. Pero dice, se despidió de ellos. Entonces, ¿qué pasó? No era el propósito de Pablo, o probablemente de forma inicial quería hacerlo, el llegar a Judea con Aquila y Priscila. Pero se quedaron en Éfeso estas dos personas, aparentemente a pedido de Pablo. Algo bueno había empezado en ese lugar, en Éfeso, y Pablo quería que el trabajo continuara con sus amigos de confianza. Entonces, viendo que la gente reaccionó de manera positiva, es allí precisamente en donde Pablo decidió dejarles a Aquila y Priscila para que continúen proclamando la palabra de Dios, los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que recordemos que Pablo también, ¿no es cierto?, esa consagración tenía que entregar en el templo. Pablo no pudo quedarse por más tiempo en Éfeso, pues quería presentar la ofrenda de su voto nazareo en Jerusalén en la fiesta que venía. Vemos aquí precisamente entonces cómo Dios permite los tiempos y los lugares para que la palabra de Dios surta el efecto necesario. Podemos darnos cuenta que a pesar de que Pablo estaba preparado para hacerlo, solamente el Espíritu Santo sabía en qué tiempo. Como decíamos anteriormente, no es que Dios dice no, sino que en muchas ocasiones nosotros debemos entender que Él dice, espera. Y así es, en muchas ocasiones que nosotros queremos hacer algo, no es que Dios está diciendo no, a veces Dios nos está diciendo, espera. Por lo tanto, hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico de este día. Dios permita, continuaremos la próxima semana.